Y destacan tres cosas fundamentales. Uno, esos sistemas educativos consiguieron a los mejores profesores para sus colegios. Es decir, la apuesta por el profesorado tiene que ser grande, como ha hecho este colegio, ¿vale? Entonces, eso es uno de los factores fundamentales. Pero no solamente eso, esa comunidad de aprendizaje de la que hemos hablado, esos profesores en continuo crecimiento se están formando, se están desarrollando, están implementando nuevas metodologías, nuevas técnicas para dar respuesta a estos alumnos, a vosotros, que cada día nos ponéis los retos cada vez más difíciles a los docentes. Entonces tenemos que generar esa incertidumbre de crecimiento, tanto en los docentes como en los alumnos, y también con el apoyo de la familia, ¿no? Y por último, esos sistemas educativos, todas las mejoras que implementan, no tanto económicas, no tanto... Todas las mejoras que implementan son para mejorar el desempeño de los estudiantes, de los niños, en sí, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Qué cosas verdaderamente producen aprendizaje? Es decir, se preocupan de medir aprendizajes en pos de medir, graduar, calificar a los alumnos, catalogarlos en una etiqueta, ¿vale? Sino que verdaderamente se preocupan por cómo aprenden mejor los alumnos. Entonces implementan técnicas, metodologías que verdaderamente hacen crecer a los alumnos. Eso en cuanto a lo que hemos visto. Luego lo que sabemos. Habréis oído hablar de los nuevos avances en la neurobiología, cómo aprende el cerebro. Sabéis que antiguamente cogíamos una página web o la leíamos así, o cogíamos un periódico, nos lo leemos entero. Pero ¿cuántos de vosotros hoy día, padres y alumnos, contestadme con sinceridad, veis un vídeo de YouTube, por ejemplo, de cabo a rabo, cuando estáis haciendo una búsqueda rápida en internet? ¿Cuándo veis los 10 minutos del vídeo entero, desde el principio hasta el final? Chicos, ¿lo veis entero? ¿O vais haciendo el barrido con la barra? ¿Cuánto vais haciendo el barrido con la barra? La mayoría, ¿verdad? Y si es tan largo, a lo mejor hasta ni lo veo, ¿verdad? Solamente veo los cortos. Pues la forma en la que aprende nuestro cerebro es diferente. Cuando nosotros leemos una página web, por ejemplo ahora, tenemos una lectura en diagonal. No hacemos una lectura vertical como se hacía antiguamente. Rápidamente tenemos una visión de lo que pasa en la página y hacemos la búsqueda en diagonal. Todo eso influye en cómo aprende nuestro cerebro. Son cosas diferentes a los que nos tenemos que abordar día a día con las técnicas pedagógicas que empleamos en el aula, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Habréis oído hablar de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿verdad? De Stenberg y la triárquica, la inteligencia triárquica, o habéis oído hablar de Coleman con la inteligencia emocional, y últimamente Marina con la inteligencia ejecutiva. Todo ello, ¿qué nos aporta? Todo eso. Bueno, pues todo eso, todas esas investigaciones que a veces unos tiran por un lado y otros tiran por otro y no sabemos a cuál atenernos, ¿vale? Pero al menos todos ellos concuerdan o coinciden en ciertos aspectos que son fundamentales en la educación. Y es en cómo desarrollamos en nuestros alumnos un aprendizaje eficaz. Y para eso hay 6 claves fundamentales. 6 cosas. Para que el aprendizaje sea eficaz, tiene que ser, en primer lugar, centrado en el alumno. Yo siempre digo que en la medida en la que yo como profesor puedo desaparecer de la clase y que el alumno pueda aprender autónomamente, habré conseguido mi éxito. O sea, mi éxito es poder desaparecer de la clase para que el alumno aprenda autónomamente. Así habré conseguido que ese alumno en el futuro sea autónomo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tengo que desaparecer, o sea, le tengo que dar el poder a él de aprendizaje. Diseño, como docente diseño la experiencia de aprendizaje, pero el poder lo tiene el alumno. Yo solamente estoy dando feedback continuo, interviniendo en el proceso, pero el poder está en él. Centrado en el estudiante, una de las características fundamentales. Experiencial, ¿vale? Siempre decimos que nosotros abogamos mucho por ello, porque trabajamos con el modelo de aprendizaje experiencial de David Cole, que el aprendizaje que parte de la experiencia es mucho más profundo. A ver, chicos, ¿cómo aprendéis más? Si os digo que os estudiéis la revolución industrial en el libro de historia, o si hacemos entre todos una representación de una de las batallas, o hacemos una fábrica de la revolución industrial y vemos cómo funciona todo, ¿verdad? Entonces, vivenciándolo, experimentándolo, aprendemos mucho mejor. Eso está comprobado. Entonces, partimos de la experiencia, para después reflexionar sobre las experiencias que hemos provocado, para después aprender lo que tenemos que aprender, los conceptos clave, y por último, aplicarlos a otros contextos o en otros sentidos. Eso es fundamental, ¿vale? Partir de la experiencia. Todo lo que no parte de la experiencia queda difuso en el aprendizaje, no queda conectado 100%.
en nuestra memoria de trabajo, en nuestra memoria de procesamiento también. Holístico, ya hemos hablado de que el aprendizaje debe ser globalizado. El parcelar el aprendizaje, hacer parcelas de aprendizaje, no nos ayuda a después aplicarlo en otros contextos. Entonces, percibir el aprendizaje de forma global, es decir, proyectos integrados, donde trabajemos conjuntamente las matemáticas con la física, donde trabajemos conjuntamente las ciencias naturales con la lengua, por ejemplo, es lo que me permite luego aplicarlo a otros contextos. Porque partimos de la globalidad para después analizar las partes del todo, como solemos decir. Expresivo. Y ahí hablamos de distintos lenguajes, inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje, personalización del aprendizaje, cómo nos expresamos, cómo damos la oportunidad a nuestros alumnos de que expresen sus aprendizajes. Pues a través de las distintas inteligencias, como he dicho, o los distintos lenguajes, ¿no? Cada uno tenemos una forma diferente de representar. Tenemos en cuenta las fortalezas de los alumnos en ese sentido. Luego, reflexivo, y esto es clave, porque ya no se trata de aprender tantos conocimientos. Los conocimientos están ahí, están en Google. Google lo tiene todo hoy día, ¿no? ¿Cómo enseñamos a los alumnos a acceder a esos conocimientos? ¿Cómo parcelamos el aprendizaje de tal forma de que les demos a ellas las herramientas necesarias para que puedan acceder a sus conocimientos? Entonces, esa reflexión, esa crítica, esa narración interna que tiene que haber en nuestra cabeza se entrena en el aula. Rutinas, destrezas de pensamiento para abordar todos esos aspectos son fundamentales. Es otra de las líneas metodológicas que van a impulsar la educación del siglo XXI. Y por último, social. En la medida en la que aprendo con mis amigos, es mejor que aprender solo, ¿verdad? Aprender todos juntos es mucho más divertido. Y además me ayuda a desarrollar las relaciones sociales, mis habilidades de comunicación, me enseña a aceptar las críticas de los compañeros y muchas otras cosas que en un futuro, cuando tenga que trabajar en una empresa, cualquier otro ámbito laboral, me va a servir para poder trabajar en conjunto con otras personas. Esas serían las 6 claves que deben definir toda metodología que se debe implementar en las escuelas en este siglo XXI, siglo XXI, ¿no? Esas serían las 6 claves pedagógicas, digamos. Y por último está lo que nos exigen. Y ahí ya habíais desaltado algo, ¿no? Educación fracasada, el fracaso escolar, que decía también por aquí, lo que nos viene de fuera. O sea, no podemos ir a hacer oídos sordos a lo que se dice por ahí de que la escuela tiene la culpa. La escuela no tiene la culpa, pero miren, sí tiene el poder de cambiar el mundo. O sea, hay muchos factores que influyen en cómo están pasando las cosas. Pero yo siempre digo que esto de que tenemos la culpa es relativo, y siempre lo cambio al otro margen, ¿no?, del río. Tenemos el poder de cambiar lo que está pasando, porque tenemos a las personas que van a desenvolverse en ese futuro próximo, ¿no? Entonces tenemos ese poder, y ese poder tenemos que aprovechar. Y más cuando salen noticias como esta. El 70% de los bebés de hoy día van a trabajar en profesiones que aún no se conocen. 4 de cada 5 niños de los que están en nuestras escuelas vais a trabajar en cosas que no se han inventado aún. O sea, eso de yo quiero ser astronauta, yo quiero ser tal, yo quiero... Espérate que no sabemos qué profesiones va a haber en el futuro. A lo mejor la astronauta ya es de las más... A lo mejor ha salido la de piloto de... ¿Qué te digo yo? Coche aeroespacial. Y os gusta más. Entonces, ya fijaros, y esto es noticia de septiembre del año pasado, 4 de cada 5 niños vais a trabajar en cosas que aún no se han inventado, cosas que no funcionan todavía, no existen todavía. Tampoco podemos hacer oídos sordos, estábamos en lo que nos dicen, lo que nos exigen, a los objetivos 2020 de Europa, cosas donde otros países van mucho más por delante que nosotros. Objetivos que nos hablan de que, y por eso también se está dando ahora tanto auge en la innovación educativa y en remover los colegios, porque el 2020 está aquí ya, prácticamente, y tenemos que conseguir aprendizaje permanente. ¿Qué es eso de estudiar? ¿Qué es eso de estudiar los seres vivos, los mamíferos, por ejemplo, en tercero de primaria, en cuarto de primaria, en quinto de primaria, en sexto de primaria, una y otra vez, y no se lo aprenden de un año para otro? ¿Qué es eso? ¿Qué estamos haciendo? Entonces tenemos que hacer reflexión sobre eso y ver cómo podemos garantizar que los aprendizajes sean permanentes. ¿Cómo generamos experiencias para que los aprendizajes sean verdaderamente eficaces, ¿no?, permanentes? Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y de la formación, ¿vale? Porque sí que es verdad que esto es cosa de todo, Se necesita formación, se necesita estar implicado en el proceso, se necesita tener visión de cambio para que esto crezca, y los objetivos nos lo marcan también. Equidad, cohesión social, ciudadanía activa. O sea, aprendemos para algo, para llevar las cosas al mundo. No aprendemos
para sacar un 7, un 8, un 9 en el examen, no. Las cosas que aprendemos son para ponerlas en práctica en el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos eso también, no? Creatividad, que hablaban por allí algunos chicos, innovación, espíritu empresarial, ¿vale? Están en los objetivos 2020, que ya llevan unos cuantos de años redactados. Hasta este año no ha salido en nuestras leyes educativas el tema del espíritu emprendedor, empresarial, la barra que le queramos poner, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que nuestros alumnos tengan incertidumbre por crecer, tengan creatividad, tengan capacidad de innovación, tengan capacidad de pensamiento para generar nuevas ideas, que es lo que se le pide a un buen emprendedor en el futuro? Porque van a tener que ser emprendedores, van a tener que buscarse la vida. Como os decía antes, el mundo es un pañuelo, ¿vale? El contenido está al alcance de sus manos, las tabletas, los móviles, la televisión, tal, cual. El contenido está ahí. ¿Qué aporta la escuela? ¿Qué aporta la escuela? Ya no aporta conocimiento. No aportamos conocimiento. Sabemos cómo se aprende más y mejor, porque los docentes somos especialistas en aprendizaje. Y así nos tiene que ver el mundo. Sabemos qué técnicas son las que tenemos que implementar para que nuestros alumnos sepan acceder a esos aprendizajes, a esos contenidos que están en el mundo. Entonces, no se trata tanto de llenar la cabeza de conocimiento, de vamos a aprendernos todo esto, sino de más bien, perdonadme la publicidad, amueblar sus cabezas, ¿vale? Paradigma IKEA. ¿Cómo amueblamos las cabezas de nuestros alumnos, de vosotros, para que sepáis acceder al conocimiento de una forma eficaz? ¿Qué es innovación, entonces? Porque esto nos lleva a muchas claves en innovación. ¿Qué es innovar? Ya hablamos de visión, inspiración, ingenio, incentivo, desarrollo, motivación, trabajo en equipo, ideas geniales. ¿Qué es innovar? Pues un abuelito os lo va a explicar mejor que yo. Ser innovador nunca ha sido fácil. Que se lo pregunten a los Beatles. La primera discográfica que les escuchó dijo que no les gustaba su sonido y que a la música de guitarra le quedaban 4 días. Por suerte no se desanimaron, como Graham Bell, al que la Western Union le dijo que el teléfono no servía para comunicarse. Rechazaron su invento porque no tenía ningún valor. ¿Y qué me decís del cine? Cuando inventaron el cine sonoro, los productores dijeron: ¿quién demonios va a querer escuchar a los autores? ¿Os imagináis? Y os preguntaréis qué he inventado yo. Por ahora nada, pero estoy seguro de que mi empresa familiar lo hará algún día. Soy el futuro y tenemos que soñar el futuro. Lo sabemos desde casa, lo sabemos desde la escuela, y así lo tenemos que realizar. ¿Cómo hacemos? ¿Qué debemos hacer para que nuestros hijos puedan tocar las nubes en un futuro? ¿Qué debemos hacer, no? Es la pregunta que nos hacemos en educación. Bueno, pues nosotros lo hemos materializado en un modelo de cambio del sistema educativo. Cuando hablamos de modelo de cambio, hablamos de qué cosas hay que tocar en la escuela para que verdaderamente se cambie la educación. Porque no solamente se trata de las metodologías. Estamos equivocados si creemos que solamente se trata de hacer cosas metodológicas nuevas. Hay que cambiar muchísimas más cosas. Por eso hablamos del modelo Rubik, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el cubo de Rubik, no? Hay que mover todas las caras, ¿verdad?, a la vez para poder conseguir resolverlo. Pues se trata de mover todas esas caras a la vez, y esas caras son esas 6 que veis ahí. La organización del centro, el currículum, las metodologías, la evaluación, el liderazgo y la personalización del aprendizaje. En la medida en la que seamos capaces de mover esas caras del cubo Rubik, esas caras de la educación, seremos capaces de convertir nuestro colegio en un colegio preparado para el futuro, para ese siglo XXI, ¿no? Voy a pasar rápidamente por cada una de las caras, hablando también de las metodologías más innovadoras que os vais a encontrar en vuestras aulas, ¿no?, pronto. Organización. Y hablamos de organización en muchos sentidos. ¿Veis las fotos bien? ¿Habéis visto esas aulas? Aulas con sofás grandes, con terraplenes, con peanas, con escaleras, amplia, amplitud, niños trabajando en grupo. ¿Veis un poquito la idea de aulas del futuro? ¿Qué se hace en esas aulas? Pues yo digo, a mí como profesor, a mí,
que trabajo la innovación desde hace más de 12 años en mi clase, me sueltan en una clase, me ponen a dar clase a alumnos en un aula como esa ahora mismo, y lo primero que hago nada más entrar es decir, ¿dónde está la pizarra? ¿No? Son aulas que no tienen pizarra, son aulas que fomentan otro tipo de aprendizaje. Pero claro, eso es paulatino. Eso no se hace de hoy para mañana. Eso necesita una preparación, tanto docente como de habilidades que hay que desarrollar en vosotros, en los alumnos, para poder trabajar de esta forma. Cosas que se entrenan con distintas metodologías que implementamos ahora mismo en nuestros ámbitos, ¿no? Entonces, el futuro es ese, pero para llegar hasta ahí, para llegar a ese aprendizaje autónomo, menos dirigido por parte del docente y más eficaz en vosotros, necesitamos daros las capacidades para ello. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de las metodologías, ¿no? La organización la movemos de muchas formas. Hablamos de organizar los recursos y espacios de los que disponemos, de reubicar. Aquí tenéis ejemplos de salas que se convierten rápidamente en una cosa o en otra, dependiendo de las necesidades. Pero hablamos también de modificar la estructura y criterios de agrupamiento. Muchas veces el primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, cuarto de primaria nos limita para trabajar a los profesores. Muchas veces nos gustaría romper los grupos, poder mezclarlos, dependiendo de los intereses de los alumnos, de las fortalezas o incluso de las debilidades para poder apoyarles bien, ¿vale? Y trabajar de otra forma. Eso es necesario. Con eso hablamos de modificar la organización de un centro, no solamente los espacios físicos. La organización de personas, de poder hacer grupos de trabajo, de poder vertebrar otro tipo de iniciativas en las escuelas y también generar en los espacios que tenemos en el centro, convertir todos los espacios que tenemos en el centro en entornos de aprendizaje. Esto va un poquito en pos de la estimulación. El estar viendo obras de arte, por ejemplo, en los pasillos de mi colegio, me está estimulando en el arte. El estar viendo historias de no sé qué, de grandes autores literarios colgadas continuamente por las paredes, me está estimulando, me invita al aprendizaje. Entonces tenemos que convertir de todos los espacios del centro en esos entornos de aprendizaje que nos garanticen, ¿no? Y tomar las decisiones que creamos oportunas pensando en lo que queríamos ser. ¿Os acordáis de la primera de las causas de cambiar? Lo que deseamos en nuestra escuela, pues lo que deseamos, teniendo en cuenta eso, pues hacer cosas como, por ejemplo, si le quiero dar mucha importancia a la lectura, como es tan importante, o creemos que es tan importante en el primer ciclo, me invento en mi colegio un aula de sueños para leer, para soñar la lectura con mis alumnos, para motivarles en la lectura. Entonces, aquellas cosas que yo creo, implemento las técnicas necesarias y adecuo los espacios para desarrollarlas. Pero no tenemos que irnos muy lejos, vuestro propio cole, ¿no? Padrinos de lectura, padrinos de lectura. No nos quedamos a leer en la clase como en el pupitre con nuestro compañero. Nos vamos a entornos abiertos, a entornos donde podamos interactuar. Aprovechamos los espacios de los que disponemos en nuestro cole para... Eso es modificar la organización de un centro. Eso es modificar la organización de un centro. Luego tenemos el currículum. Y aquí pues hay muchos currículums disponibles. En España están saliendo currículum cada 2 por 3, a cuál más enrevesado y a cuál más. Entonces sí que tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser capaces de discernir qué es lo que verdaderamente es importante que aprendan nuestros alumnos.